Sean bienvenidos. En este video hablaremos un poco acerca de los derechos humanos de las personas migrantes. Tendremos en cuenta algunas consideraciones conceptuales, el fenómeno de las caravanas migrantes, algunas políticas migratorias y también el contexto en sí de cómo se ven vulnerados los derechos de las personas en el trayecto de este fenómeno migratorio para llegar hacia su país de destino en búsqueda de mejores oportunidades. Acompáñennos. A iniciar a hablar acerca de los derechos de los migrantes, debemos conocer primero qué es la palabra migración. Y bien, migración hace referencia al desplazamiento de personas de una región a otra, tratando de buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, las migraciones se dividen en dos tipos. Por un lado, tenemos las migraciones internas, las cuales se producen cuando el movimiento de personas se da dentro del mismo país. Y por otra parte, tenemos las migraciones externas. Estas se dan cuando se produce un movimiento internacional de un país a otro. Ahora mencionemos algunas consideraciones conceptuales importantes en el contexto de los derechos humanos de las personas migrantes. Derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Por otro lado, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados, y que aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. Derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. En ellos se hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación. Hablemos un poco acerca del contexto económico y social que definitivamente debe ser abordado para poder comprender el porqué las salidas masivas de salvadoreños de manera irregular. Pues estos movimientos migratorios irregulares a lo largo de la historia de El Salvador han sido de naturaleza multicausal. Si nos remontamos a los años 80, la gran mayoría de migraciones irregulares obedecieron a la insostenible y peligrosa situación que provocó la guerra. Buena cantidad de personas provenientes del norte y oriente del país tomaron la decisión de salir del país por temor a perder su vida o ser reclutados por algunos de los bandos en conflicto. Para el año 2000, El Salvador ya contaba con un buen número de salvadoreños, principalmente en Estados Unidos. Lastimosamente, muchos de estos se integraron a pandillas locales y gran parte de estos fueron retornados a El Salvador. A esas alturas de la historia de El Salvador, ya se llevaban algunos años dentro de la vida democrática, pero el Estado demostró ser incapaz de poder abordar la crisis que generaron las pandillas y obviamente incapaz de dimensionar las graves consecuencias que estas ocasionarían en el territorio. Y es así como comienza una de las peores crisis a nivel nacional. El Salvador poco a poco se volvió un referente de la violencia. Las pandillas toman ventaja de los barrios periféricos, donde se les facilita tomar el control de la zona para poder delinquir. Entonces, si multiplicamos este escenario por todo el territorio nacional, en un abrir y cerrar de ojos, El Salvador tenía una crisis incontrolable. Por otro lado, el desarrollo económico no ha sido suficiente para que miles de salvadoreños tengan la capacidad de poder abandonar la pobreza multidimensional. El escenario ha sido un constante cobro de impuestos cual país desarrollado, pero con servicios públicos deficitarios que no llegan a los más desprotegidos, de manera que estos tengan las herramientas para poder mejorar su calidad de vida. El crecimiento poblacional incrementa la demanda de empleo, cuya oferta suele ser mínima. Los ingresos de gran parte de la población no aseguran un nivel de vida digno.
Es por ello que miles de salvadoreños ven amenazada su integridad humana por los pandilleros que amenazan a su familia, la escasez de oportunidades, salarios insuficientes y el incumplimiento del Estado en sus obligaciones mínimas. Es por ello que miles de personas ante este escenario toman la decisión de migrar de manera irregular, de manera que puedan encontrar mejores oportunidades, poder contribuir al desarrollo de su familia que se queda en El Salvador y optar, obviamente, a una mejora a nivel general. Ahora bien, ¿qué te parece si hablamos un poco acerca de las caravanas migrantes? Y para iniciar, debemos saber qué significan las caravanas migrantes. El término caravanas migrantes surgió como una forma de describir a los grandes grupos de personas que se mueven por tierra a través de las fronteras internacionales. Las caravanas de migrantes del norte de Centroamérica han aumentado en número y frecuencia desde el año 2018. La primera de las grandes caravanas migrantes de los últimos años partió de Honduras en octubre del 2018 y durante el viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México, miles de personas migrantes, sobre todo de El Salvador y Guatemala, se unieron al grupo. En buena medida, las caravanas fueron organizadas y coordinadas a través de las redes sociales. Los miembros de las caravanas estaban motivados por moverse por una variedad de factores. Entre ellos podemos mencionar la violencia, la pobreza, que ésta se manifestaba en sus países de orígenes, y también la búsqueda de mejores oportunidades. Cabe destacar que entre los salvadoreños persiste el interés futuro de unirse a las caravanas de migrantes hondureños, esto con el fin de intentar llegar a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Ahora te compartiremos un dato muy importante acerca de este fenómeno de caravanas migrantes, y es que el director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante asegura que lo que marca la decisión de formar parte de una caravana de personas migrantes son las necesidades. Y como sabemos, las necesidades no se van a terminar de un momento a otro. De hecho, con acontecimientos recientes como la pandemia del COVID-19, han aumentado las necesidades debido al desempleo y muchas empresas que han caído a la quiebra. Por ello, el gobierno de El Salvador debe enfrentar el reto con el nuevo gobierno de Estados Unidos, frenando los éxodos masivos para así mejorar la seguridad y la generación de oportunidades para superar la pobreza, y que sea El Salvador un lugar seguro, donde no se necesite buscar mejores oportunidades hacia Estados Unidos, y poder frenar así estos éxodos masivos de caravanas migrantes. Siempre que se aborda el tema migratorio, es importante hablar acerca de las políticas migratorias, que son las que condicionan y determinan el comportamiento de este fenómeno. Se puede establecer que en el caso particular de las políticas migratorias establecidas para Estados Unidos, juegan un papel trascendental, ya que establecen cómo se comportará el flujo migratorio que existe hasta hoy. Existe un matiz y este se encuentra en el cambio de administración en el país norteamericano, ya que podemos evidenciar que son dos posiciones claramente alejadas, las cuales pretendemos analizar. Hablaremos un poco acerca de la administración Trump. Esta administración contó con varios logros alcanzados durante sus 4 años al mando de Estados Unidos, en materia de seguridad nacional y en la investigación de los solicitantes de asilo. Podemos describir las políticas migratorias de Trump como pragmáticas y proteccionistas a la vez. Durante su administración puso en práctica el lema America First, que no solo garantizó proteger a la población estadounidense contra tratados internacionales, sino que también contempló políticas nacionales para resguardar al país de una llegada exagerada de inmigrantes que fuera aprovechada por criminales. Una de las órdenes ejecutivas de Trump estableció que numerosos inmigrantes indocumentados representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública. También requiere que las personas aprendidas por violar las leyes migratorias permanezcan en detención hasta que concluya el proceso de deportación. Además, permite la deportación de personas meramente acusadas o sospechosas de algún delito, aunque no se haya iniciado o resuelto su proceso. También incluye entre los deportables a quienes hayan abusado de un servicio de asistencia pública. Trump ordenó la reactivación del programa ESCOM,
incluyendo la deportación de personas detenidas en el interior del país. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, se estableció de que tan solo en 2017 más de 40.000 extranjeros ilegales previamente sentenciados por algún delito fueron deportados mediante este programa. En términos simples, esta administración usó el pragmatismo y seguridad en la frontera sur y utilizó la estrategia de subirle los aranceles a México si no controlaba su frontera con Guatemala. Con todo esto, e incluso con los medios en contra, creando un relato en donde el migrante sufría llegar a Estados Unidos, esta administración deportó mucho menos que la administración Obama. Administración Biden. Esta administración toma una posición más de puertas abiertas. El actual proyecto presenta una política más focalizada con las autoridades dirigidas a concentrarse en las personas con estatus irregular que representen una amenaza a la seguridad y no en arrestar y expulsar a cualquier indocumentado, independientemente de sus antecedentes penales o vínculos comunitarios. La administración del presidente Biden avanza paulatinamente en la reforma migratoria con la que busca revertir las políticas de Trump. Entre las órdenes firmadas por el presidente se encuentra una revisión del proceso de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, así como el sistema de inmigración. El ahora presidente también prometió en la campaña electoral imponer una moratoria de 100 días a la deportación, aumentar significativamente el límite de refugiados y eliminar una serie de políticas que la administración ha implementado para detener el flujo de migrantes. Biden se comprometió a poner fin a los protocolos de protección al migrante, que mantienen a los migrantes en México mientras se llevan a cabo sus audiencias. En consecuencia a estas políticas y promesas de campaña, Biden lleva casi mes y medio de presidente y ya se hablaba de una crisis migratoria. Es una crisis migratoria creada por ellos mismos, ya que es una administración que desde hace meses viene anunciando que iban a admitir a todas las personas que llegasen a la frontera sur con México. El número de niños migrantes que van solos en la frontera se ha triplicado en tan solo 2 semanas. Hay más de 3.000 niños indocumentados en custodia del DHS. De acuerdo con el portal de noticias local KSAT, el 29 de marzo, 500 niños varones de entre 13 y 17 años fueron llevados al Freeman Expo Center, un número que el lunes 5 de abril se había disparado a 1.370. Funcionarios de la Customs and Border Protection estiman que más de 184.000 niños migrantes podrían cruzar la frontera este 2021. El aumento de la cantidad de niños que llegan abandonados a la frontera ha sido calificado de alarmante, al punto que las autoridades afirman que diariamente cruzan entre 250 y 300 niños no acompañados. A 3 meses de haber tomado posesión, la administración Biden podemos establecer que sus políticas y promesas de campaña en cuestiones migratorias no estaban basadas en la realidad que se vive en la frontera sur. Al buscar unas políticas más abiertas, se encontraron con un efecto llamado preocupante. En materia de migración irregular, siempre nos vamos a encontrar con la vulneración de los derechos humanos de los migrantes. Esta vulneración consiste en la negación de acceso a derechos fundamentales. Estos viajes, todos los cuales empiezan con la esperanza de un futuro mejor, también pueden estar plagados de peligros y de temores. Algunas personas corren el riesgo de ser víctimas de trata y otras formas de explotación. Algunas las detienen las autoridades en cuanto llegan a otros países, y cuando están adaptándose y empiezan a construir una nueva vida, muchas sufren a diario del racismo, xenofobia y la discriminación. A pesar de los esfuerzos puestos en marcha, se sigue deteniendo a personas tanto en México como en los Estados Unidos bajo otras denominaciones como resguardar o asegurar. De ahí la importancia de continuar con la tarea de monitoreo de las condiciones de los centros de detención, cuya labor en el caso de Tijuana se complica al no tener la posibilidad de identificar específicamente los centros de reclusión, debido a la falta de información otorgada a la población migrante sobre ello y a la incertidumbre sobre su administración, pues hay quienes solo recuerdan el nombre de la ciudad donde se encontraban. De los 3 rubros documentados por diferentes investigaciones, el de centros de detención presenta mayor número de violaciones a la población migrante, detectándose principalmente en los centros de detención de corta estancia de la patrulla fronteriza en Arizona. En tanto, la ciudad de Tijuana recibe quejas de los centros ubicados en California, Washington y Arizona,
mientras que en lo referente a Ciudad Juárez se tiene mayor población detenida en Nuevo México, seguida por Texas. Mientras que en México existen pocas organizaciones civiles capacitadas en el tema para apoyar a las familias migrantes, y a pesar de ser una tarea correspondiente al Departamento de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, son las organizaciones civiles quienes en su mayoría orientan al migrante, ya que a su llegada al país no cuentan con una asesoría legal. Organizaciones civiles estadounidenses, como el First Focus, han expresado que la falta de protocolos internos diseñados para proteger a los niños y familias que son detenidos por cuestiones de inmigración ha ocasionado que las agencias de inmigración locales, sus socios y el Servicio de Protección Infantil tomen un enfoque ad hoc y frecuentemente ajeno a la realidad cuando se trata de lidiar con la complejidad de los casos de separación de familias. Definitivamente, miles de salvadoreños se quedan sin opción y arriesgan sus vidas y someten su integridad a cuantiosas vulneraciones de derechos humanos, ya que en su país de origen no lograron encontrar las condiciones necesarias para tener una calidad de vida digna. De esta forma, hemos concluido con la temática. Muchas gracias por su atención.